Buenas noches, soy Percy Vilcha Salvatierra y este es el episodio de los jueves de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar en este primer segmento con el escritor y editor Cristian Reynoso, a quien damos la bienvenida. Adelante, Cristian. Hola Percy, muchas gracias por la invitación. Buenas noches con todos y un abrazo para todos los espectadores, escuchas de Libertad Bajo Palabra. Gracias por la invitación. Gracias por tu participación también. Entonces vamos a conversar algo de literatura, aunque tú todos los martes ya nos tienes acostumbrados a una columna de actualidad en la que tomas temas políticos, ¿no?, de la coyuntura de vez en cuando. Hace unas semanas, bueno, días casi, se han conmemorado los 10 años que Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura. ¿Qué impacto crees que tuvo este galardón sobre la escena literaria? ¿De qué manera ha influido? A ver, en lo que corresponda. A ver, coméntanos, Cristian. Sí, bueno, creo que en su momento, pues, ¿no? Hace 10 años, en el 2010, cuando Vargas Llosa fue galardonado con este premio Nobel, creo que digamos, de manera general, digamos, toda la comunidad literaria peruana, o en su gran mayoría, digamos, ¿no? De alguna manera celebró esta noticia, ¿no? Porque de alguna manera también es pues el reconocimiento no solo a Vargas Llosa como escritor, sino al conjunto de su obra, ¿no? Y creo que de una manera también se lo merecía, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Ahora, por ejemplo, hacía una relación de los libros que ha publicado Vargas Llosa en estos 10 años, es decir, después de haber recibido el premio Nobel, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ha publicado 3 novelas, ¿no? Luego 3 libros de ensayo y un libro de teatro, ¿no? Entonces, eh, es un indicador, pues, de que en estos 10 años Vargas Llosa ha seguido produciendo, es decir, se ha mantenido vigente, ¿no? Quizás ha tenido más presencia justamente a partir de sus ensayos, de sus ideas de carácter político, de análisis sobre este mundo globalizado, ¿no? Esa crítica que él hace a este mundo globalizado, a esta sociedad del espectáculo, como llama, ¿no? Pienso que ha tenido más peso, más trascendencia con relación a las 3 novelas que publica en este periodo de estos 10 años, ¿no? Y eso pienso que es un indicador para que nos da a conocer de que Vargas Llosa sigue vigente, ¿no? Sigue presente, ¿no? Más allá, digamos, de haber recibido el premio Nobel, ¿no? En estos últimos 10 años, ¿no? Pues, queramos o no, es un escritor que está presente, ¿no? En la vida literaria, en la vida política, en la opinión, digamos, periodística, ¿no? Eh, y es una voz, digamos, importante, ¿no? Este, ¿Qué más puedo decir? Todos sabemos también que Vargas Llosa ha hecho sombra también a muchos escritores A peruanos, ver, ¿ya? eso está interesante. A ver, ¿cómo es ese tema, Cristian? Por ejemplo, muchos escritores de la generación del 50, ¿no es cierto? Como Gutiérrez. Gutiérrez, Reynoso, en fin, incluso Ribeiro, Brás de Chení, que también de alguna manera han sufrido, digamos, este impacto, esta efervescencia del boom, ¿no? Liderada por Vargas Llosa, y de alguna manera pues ha hecho sombra a todos estos escritores que, si bien han tenido también reconocimiento y han salido, han cruzado las fronteras, de alguna manera también han sido como limitados, ¿no? Ya, digamos, en un escenario global, ¿no? Mientras que a las generaciones más jóvenes, digamos que eso no nos ha tocado mucho, digamos, pero que igual siempre está, digamos, digamos, la luz, ¿no? Superior, ¿no? De poder, digamos, pasar esa frontera, ¿no? La pregunta sería ahora, ¿qué va a pasar cuando Vargas Llosa se muera, ¿no? ¿Quiénes van a ser qué legado va a quedar como los escritores, digamos, vivos, representativos, digamos, de ese tiempo y de este tiempo contemporáneo, ¿no? ¿Qué va a Pero pasar si cuando... agarramos si agarramos ese camino de ver los legados o las jerarquías, parece que Vargas Llosa ha sido varios escritores también en el curso de toda su obra.
porque las novelas que él tiene como canónicas datan de hace más de 50 años. Las tres novelas que arrancan en un inicio y que son, digamos, por todos los críticos aclamadas como sus mejores novelas o las más ambiciosas, tienen esa antigüedad tremenda. Más bien, digamos, ¿qué ha pasado en 50 años que no se ha hecho una confrontación estética como para superarlo? Porque yo, como el otro día lo comentábamos, te decía, yo veo que el único que tiene, digamos, el rango de la ambición de esas novelas primeras de Vargas Llosa en la literatura peruana, es Miguel Gutiérrez. Y como te comentaba casualmente, para conversarlo al aire, que fíjate qué gran diferencia entre Vargas Llosa, que tiene un premio Nobel, es millonario, vive en el jet set, Gutiérrez, que estuvo con unas propuestas interesantes, sobre todo a partir de los años 90, pero que no ha tenido ese modo de vivir más holgado. Bueno, también con los consabidos problemas que ha tenido cada uno de los escritores que mencionamos respecto de su posición política, ¿no? A ver, ¿qué impresión tiene de eso, Cristian? Claro. Entiendo que te refieres, digamos, a la primera época de Vargas Llosa, ¿no? Las novelas, digamos, clásicas, ¿no? La conversación en la Claro, catedral, La Casa Verde, ¿no? Que sin duda son, pues, con, las que han sobrevivido y las que se siguen leyendo y las que están por encima, digamos, del resto de su obra, ¿no? Tanto por el contenido estético, pero también por un contenido crítico, digamos, ¿no? En torno a la realidad peruana y que nos han enseñado a nosotros, pues, a conocer, digamos, el Perú, ¿no? A través de esta obra literaria, de esta novelística vargasllosiana. Y lo que tú decías de Gutiérrez, claro, justamente tiene que ver con esa sombra, ¿no es cierto?, de Vargas Llosa frente a otros escritores que también tienen o han tenido una obra muy, muy amplia, ¿no? De largo plazo, ¿no es cierto? Con una visión muy cercana también a explorar este terreno de lo que es el Perú, ¿no es cierto? Como es la obra de Gutiérrez. Eh, pero también acá tiene que ver otros, digamos, aspectos, otros elementos que tienen que ver con la difusión editorial, con la oportunidad editorial también, y que, bueno, Vargas Llosa pues ha tenido la suerte, ¿no es cierto?, de salir, de encontrar las editoriales, en fin, que a muchos de los escritores, otros de los otros escritores no han podido hacerlo eso en un inicio de su obra, sino posteriormente, ¿no? Entonces, también tiene que ver mucho esto de la difusión editorial, ¿no? Pues sabemos muchas buenas novelas, ¿no? Que merecen ser leídas, que merecen ser publicadas, pero que están un poco como escondidas, o están un poco relegadas, ¿no es cierto? Y entonces no tienen pues esa difusión eh, necesaria para poder, eh, digamos, captar mayores mercados de lectores, ¿no? Y también ingresar a un espacio académico, ¿no? bueno, Vargas Llosa supo hacer relaciones públicas también todo el tiempo, ¿no? Claro, Entonces hay que sin saber duda, hacer las ¿no? relaciones públicas inclusive Y, también en el plano académico, él ha sido catedrático de universidades importantes todo el curso de su vida, ¿no? Y bueno, y si hacemos eso es una interesante de analogía, remarcar. y si hacemos una analogía digamos, el escenario actual, contemporáneo, hay también eso ahora, ¿no? Pero todo eso se ha trasladado, digamos, a las redes virtuales, ¿no? A los escritores digamos, de Facebook, donde ahí hay una guerra encarnizada, digamos, de aparecer, de no aparecer, ¿no? El autobombo y todo eso, ¿no? Entonces, se vive lo mismo, pero digamos, con otras herramientas, ¿no? Y Pero todos ¿quién sabemos dice que es quién es así, quién en la ¿no? literatura peruana? Las redes ¿Cómo? sociales. ¿Quién dice quién es quién en la literatura peruana? Las redes Exacto, pues, sociales, la exacto. academia, qué crítica literaria existe. O sea, si hay un grupo de amigos, se tira la onda, ya somos los bacanes, los mejores, otro grupito. O sea, creo que el mismo Vargas Llosa de muchacho se hubiera aburrido, ¿no? O sea, se murió Luis Urteaga, ¿no? Hace pocos días, Ajá, un buen novelista, que el hombre vivía prácticamente aparte de toda la escena, ¿no? O sea, la novela que tuvo sobre los jóvenes que son reclusos en Maranga, ¿no? Los hijos del exacto. orden, creo que se publicó una vez y luego hasta hace unos pocos años, más de 30, 40 años,
se dejó sin promover. Es un caso, a ver, que viene a colación. ¿Qué impresión tienes de ver de eso, Cristian? Ahora también tiene que ver mucho con digamos, el propio escritor, ¿no? Hay escritores que no les gusta, digamos, todo esto de la peliculina, ¿no es cierto? Que tienen un perfil más bajo, más reservado, más íntimo quizás, ¿no es cierto? También, Y claro. que no, digamos, no escriben para el gran público o para obtener ese tipo de reconocimientos, ¿no? De repente hay una pulsión más íntima, más cercana a uno mismo, ¿no? Que te conduce a la creación, pero no con ese afán, digamos, de reconocimiento masivo, ¿no es cierto? Entonces, también creo que es interesante eso, ¿no? Por ejemplo, Augusto Higa también es un escritor que tiene novelas interesantes, libros de cuentos interesantes, pero que, digamos, no busca, digamos, ese reconocimiento, ¿no es cierto? Pero sus libros, sus novelas sobre todo, tienen mucha fuerza, mucha pulsión, ¿no? Y es muy interesante, pero está también ahí como escondido, ¿no? Me das otro tema para reflexionar, a ver, con la narrativa sobre todo. O sea, hay el camino de las novelas que son ambiciosas, las novelas totales, ¿no? Quieren dar, Exacto. como decía el mismo Vargas Llosa en el ensayo que escribe sobre García Márquez, hacer una suplantación de Dios, ¿no? Y tienes otras formas narrativas que pueden estar más cifradas en el estilo, en el lenguaje, eh, en cosas hasta más poéticas, ¿no? Tienen una visión diferente. Particularmente a mí me gustan mucho las narrativas que tienen la primera composición. Pero yo sé que tú estás estudiando una maestría ahora en literatura hispanoamericana, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se ve, digamos, ya en la academia, más allá del gusto que tenga uno como lector o como escritor, este tipo de cosas? Porque en último caso uno entiende que es la academia la que de alguna manera define cuáles son los autores que van a prevalecer o que deben prevalecer y que eso por supuesto también tiene ahí sus bemoles, ¿no? A ver, ¿qué opinas al respecto? Sí, bueno, en realidad yo ya me gradué de la maestría en literatura hispanoamericana. Qué bien, felicitaciones. Y justamente mi tesis tiene que ver con una novela de Miguel Gutiérrez, ¿no? Quizás me voy a salir un poco de la No, pregunta que me no, has hecho, a pero ver, me gustaría un poco aprovechar ¿cuál que estamos novela? hablando de Gutiérrez, ¿no? Este, y que más bien tiene que ver con esto, también de estas novelas, digamos, que resultan un tanto periféricas, ¿no es cierto?, dentro de la obra, digamos, en general, en este caso de Gutiérrez, ¿no?, que es esta novela Babel el Paraíso, que es la Ya. cuarta, la quinta novela de Gutiérrez, publicada en el 93, ¿no? Que es justamente su experiencia, digamos, a través de la ficción, de sus años que vivió en China, ¿no? Entre el 76 y el 79. Y que curiosamente, dentro del espectro, digamos, de las novelas peruanas que tienen que ver con China, ¿no? Y con la temática del socialismo y de la política, ¿no? Viene a ser esta novela, El Babel Paraíso, con Los Eunucos Inmortales de Osvaldo Reynoso, De las Reynoso. dos únicas novelas, ¿no? Que han tratado este tema, pero que además han sido las dos novelas menos leídas, ¿no? Dentro de la obra de cada uno de ellos, ¿no? Y en especial dentro de Gutiérrez, ¿no? Babel Paraíso viene a ser la novela más atípica también dentro de su novelística, ¿no? Tú me hablabas de las ¿Cuáles son sus novelas, singularidades? A ver, como para entrar, yo no lo he leído. exacto, tú me hablabas de las novelas totales, pero esta viene a ser, digamos, la antítesis, ¿no? Es una novela corta, y además es la novela más, de carácter más autobiográfico de Gutiérrez, ¿no? En la que él mismo, luego en sus ensayos de la celebración de la novela, él, digamos, acepta o sostiene de que es su novela más autobiográfica. Y en efecto, el personaje es un personaje innominado, ¿no? No tiene nombre, pero es un hombre cincuentón, ¿no? Es un investigador, un lingüista que viaja del Perú a China para trabajar para el gobierno chino en el escenario, en el contexto de esta China post-muerte de Mao, ¿no? Y allá se contacta en la gran reservación, que viene a ser el Hotel de la Amistad, ¿no es cierto?, donde iban todos los extranjeros del mundo a trabajar para el gobierno chino
en temas de educación, de prensa, de periodismo, en fin, y es ahí donde este personaje se vincula con los otros extranjeros que están ahí, ¿no? Ok. Pero justamente el kit del asunto es de que cada extranjero, cada personaje habla su idioma, ¿no? Y finalmente no se pueden entender, ¿no? Entre todos. Pero justamente por eso es pues Babel el paraíso, ¿no? Porque este, esta incomunicación, ¿no? Finalmente es la comunicación como que más perfecta, ¿no? Porque te permite desarrollar Así que esta otros incomunicación es la aspectos, ¿no? comunicación que le daba la apertura de ese mundo complicado de la China post-Mao, ¿no? La revolución Exacto. cultural. Y además es una novela que te plantea también una serie de aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con el destierro, ¿no? El personaje justamente se va al Perú porque su mujer y su hijo han sido encarcelados y asesinados, ¿no es cierto? Este, es Trata también el tema ahí entonces exacto, de estas biográfico en el libro, izquierdas que estaban en el margen, en el radicalismo exacto. absoluto. Ujú. Luego A ver, está esta mirada digamos, de la admiración hacia el socialismo chino, pero que estando allá una vez en ese escenario, post-Mao, muerte de Mao, y ya están con Deng Xiaoping, ¿no es cierto? El desencanto, ¿no? El desencanto de ese socialismo que ya no es pues lo que uno pensaba cuando estaba a este otro lado del mundo, ¿no? Cuando la experiencia in situ, en vivo, se produce ese desencanto, ¿no? Tanto para este personaje también como en la novela de Osvaldo, ¿no? Entonces, son dos personajes como paralelos, ¿no? Que tienen muchos elementos en común, eh, pero si bien en una funciona la comunicación, en el otro no, ¿no? Entonces también, por eso en mi tesis yo estudio las dos novelas y encuentro rasgos comparativos, pero también antagónicos, ¿no? Y eso es lo interesante. Y finalmente, en esta novela también está el tema de la utopía, ¿no? Que tiene que ver mucho con este sueño del personaje, con este deseo del personaje en el cual él va justamente a la China en busca del conocimiento, en busca de la sabiduría. Si en Los Eunucos Inmortales de Osvaldo el personaje va en busca de la felicidad, en Babel Paraíso el personaje va en busca de la sabiduría, ¿no? Entonces, hay también toda una línea, digamos, de carácter filosófico, como línea de lectura en las dos novelas, ¿no? Que nos dejan de ser, son interesantes, ¿no? Pero que casualmente han sido las novelas menos leídas, menos estudiadas, menos, digamos, reseñadas por la crítica, ¿no? Pero que están ahí, ¿no? Están pero en ahí. general son dos autores que te parece que la crítica se ha dedicado a ellos convenientemente, o inclusive que el propio mercado se haya centrado en ellos. ¿No es evidente que su filiación política les ha restado cualquier cantidad de admiradores y de difusión? Yo tengo la Sí, impresión de que su participación política les ha impedido tener unas carreras más consolidadas, ¿no? Si yo sin reitero duda, lo que ¿no? te digo, de Sin que duda, Gutiérrez, por pero lo menos en el ámbito de su propuesta técnica, es un hombre que está al nivel de Vargas Llosa, ¿no? Por eso me sorprendía que uno sea premio Nobel y el otro señor haya muerto y bueno, por ahí que todavía no se le hacen ni los homenajes debidos, ¿no? Creo que este año cumplía 80 años de su nacimiento, nada que ver. Ahora, el Perú por ahí también que es ingrato, Luis Alberto Sánchez, el 12 de octubre, van 120 años de su nacimiento, lo mismo que nada. El 8 de octubre muere Grau. Nosotros sabemos que Cáceres se muere el 10, pero el resto de personas estoy plenamente seguro que si le preguntamos a la gente cuándo es la fecha que muere Andrés Avelino Cáceres, no lo saben. Y ya es una tragedia casi el tema de este desprestigio que hay acá en el Perú, ¿no? Para su propia gente. ¿Cómo así ves es, ese tema? No sé. pero sí, sin duda tienes razón, pero también no nos olvidemos que en los últimos 10 años, o bueno, no sé, 15 años tal vez, en el caso de Miguel Gutiérrez, empezó a publicar en las editoriales, digamos, llamadas transnacionales, ¿no es cierto? Sí, que Que fue de muy alguna criticado también manera por un lado que de de la alguna mesa. manera iba, digamos, en colisión con su propuesta, en fin, pero es que es así, pues finalmente si quieres que tus libros lleguen a más públicos fuera de tu círculo, digamos, local, peruano, limeño, ¿no?
tienes que de alguna manera transar con estas otras editoriales que te dan esa posibilidad de que tus libros lleguen a otros públicos, ¿no? Fuera de tu país, ¿no? Y es lo mismo que ha pasado con Osvaldo, ¿no? Hay siempre el debate, la polémica de Osvaldo hasta el último día de su vida no quería saber nada con esas transnacionales, ¿no es cierto? Y sin embargo, ya después de fallecido en la familia, hemos decidido que esa era la mejor manera de que sus libros sigan vigentes, que sus libros traspasen las fronteras y que se siga leyendo, ¿no? Porque lamentablemente editoriales pequeñas no podían, digamos, invertir o presentar un proyecto de publicación de toda su obra, ¿no? Con tirajes altos que puedan justamente posibilitar que, que su obra se siga leyendo y que esté, digamos, disponible en cualquier librería, ¿no? Te aseguro que va a haber Paraíso de Gutiérrez no hay en las librerías, ¿no? Entonces, si tú quieres leer esa novela, ¿cómo haces? ¿No es cierto? Entonces... O sea, ¿te parece que los herederos de Gutiérrez deberían optar de la forma que han dispuesto los familiares de Reynoso que nos estás comentando? Bueno, Podría ser. no sé si deberían, ¿no? Pero en todo caso yo... ¿Qué se hace con una obra como la de Gutiérrez que ciertamente goza de la admiración de cualquiera que sabe leer literatura? ¿Cómo hacer que este personaje pueda inclusive remontar este elemento negativo que mucha gente lo ve por su posición política, ¿no? Que yo creo que una persona que tiene dos líneas de literatura dice, en la manera que haya obrado o pensado una persona no tiene nada que ver con lo que es su propuesta estética, ¿no? Ahora también hay que ver que, digamos, el tiempo, ¿no es cierto? El paso de los años también hacen que los libros se eleven, ¿no es cierto? Que algunos terminen, digamos, desapareciendo, pero que otros perduren y que gane más lectores, ¿no? Y que justamente eso haga que los libros luego se conviertan, o ciertas novelas o ciertos libros se conviertan en pequeñas joyas, digamos, de la literatura peruana, ¿no? Por ejemplo, La Casa de Cartón, ¿no es cierto? También que ya se ha convertido en una pequeña joyita, ¿no es cierto? Y que está ahí, que hay reediciones Pero la Casa continuamente, de en fin, Cartón ¿no? arrancó muy Entonces, bien bendecida por Luis Alberto Sánchez y Mariátegui, maestro. Arrancó con una así es, aclamación, digamos, de toda la intelectualidad y luego ya se ha hecho parte del acervo literario del país, ¿no? El problema es que a Martín Adán le leen La Casa de Cartón, pero no le leen, digamos, la poesía la compleja que tiene poesía, por ahí. claro, así es. Pero entonces, Entonces, por eso hay, te hay digo, que o ver sea, cómo podemos andar todo eso. por eso te digo, no sé si yo tenga que decirles eso a los familiares de Gutiérrez, pero en todo caso, las últimas novelas de Gutiérrez ya estaban publicadas por las editoriales grandes, ¿no? Entonces, entiendo que ha tenido más repercusión, ¿no? Él lo había decidido en vida, sí, claro. Otra opción es subirlo todo en PDF a la web y que la gente lo descargue y lea, pues, pero se significaría unas pérdidas ahí interesantes que no creo que a nadie le va a favorecer, al menos de los familiares. Pero eso es lo que en Claro, última cosa se debe hacer con las obras de toda la gente. Porque acá, por claro, ejemplo, lo que te decía de Sánchez, su obra no está digitalizada. Hay un montón de autores cuya obra no está digitalizada y han pasado más de 60, 50 años que han muerto, ¿no? Entonces es una cosa también que hay que ponernos a trabajar los que están entrometidos en el ámbito de la cultura. Cristian, pasando a otro tema, el escenario coyuntural que motiva muchas veces tu escritura, ¿cuál es tu percepción, a ver, de las últimas semanas en el país? Las confrontaciones que no cesan, las apariencias, los velos, las nieblas que hay. A ver, ¿cómo ves el tema último, Cristian? Por favor. bueno, mira, creo que a partir de este escenario incierto en el que justamente hoy día cumplimos 7 meses, ¿no es cierto?, desde el día de la declaración de la cuarentena, ¿no? En el Perú, a causa de la pandemia. Creo que por un lado hemos tenido que aprender un poco a la prepo, ¿no? Saber combatir y qué cosa nos espera con esta enfermedad. Y ahí creo que de alguna manera el periodismo ha jugado un papel, no sé si absolutamente óptimo, pero al menos, digamos, útil, ¿no? Para aprender a conocer esta enfermedad, ¿no? El otro día hablaba con unos periodistas de
de Puno, de una provincia de Puno, periodistas radiales, ¿no es cierto? Y también ellos estaban desconcertados en el sentido de que, claro, no sabían qué cosa informar cuando empezó la pandemia y cómo era la enfermedad y qué había que hacer, ¿no? Entonces, era todo un rebote de informaciones que venían desde Lima, desde el gobierno, las oficinas oficiales, todo, pero palpar la realidad de cerca no había cómo, ¿no? Entonces, por un lado está eso, ¿no? Esa responsabilidad que digamos, a las personas que hacen periodismo, que escriben, que de alguna manera eh, tienen esa fortaleza o esa, digamos, suerte, no sé, de poder decir algo más allá de lo común, ¿no? Del lugar Este, común, ¿no? creo que nos compete esa responsabilidad, ¿no? Y bueno, en esa medida también hemos asistido, ¿no es cierto?, a una serie de hechos, a una serie de eventos, de hechos a lo largo de estos 7 meses, ¿no? ¿Te acuerdas que primero eran las discusiones del bono, luego eran las discusiones de los caminantes que querían que regresara a, a sus regiones, ¿no? Luego el tema Lugares de de los origen, claro. ambulantes en el centro de Lima, el tema de los presos, si los liberamos o no. Entonces hemos ido como en una ola, ¿no es cierto?, enfrentándonos a una serie de cosas. Y encima, este descalabro de nuestro país, ¿no? Que no estábamos preparados para absolutamente nada, ¿no? No había camas UCI, no había suficiente personal médico, enfermeras, ¿no? No estaban capacitados, encima el temor del contagio, ¿no? Entonces, realmente, pues, como en algunas de mis columnas he dicho, y bueno, no es una idea mía, sino que ya es algo que se ha, digamos, difundido bastante, es que nos hemos sentido confrontados, pues, ¿no? La pandemia nos ha confrontado con nuestro peor, digamos, lado, que sabíamos que era así, pero que no lo vivíamos de cerca, ¿no? No queríamos verlo porque también estábamos como medios estupidizados con esto de la marca Perú y que el fútbol y que la selección, ¿no es cierto? Y que el crecimiento económico y que la gastronomía del Perú y que todo está bien, ¿no? Pero por abajo, por las aguas mansas de abajo, ¿no es cierto?, estaba todo terriblemente, como lo sigue estando, ¿no? Este, Claro, entonces, entonces, claro, Vizcarra, el gobierno, entiendo que hace algunas cosas que siempre pueden estar mejor, ¿no? Y que también hay muchas cosas que no hace y que hay que también criticar y decir, ¿no? Pero imagínate, entonces, y a todo esto se suma nuestro nuevo Congreso, ¿no? Que realmente son muy pocos, digamos, los nombres que se pueden salvar, pero en general son personas, yo no diría que son políticos, ¿no? Porque, no sé, mi concepto de político es muy, muy diferente a lo que estas personas hacen, ¿no? Pero no ayudan en nada, no se preocupan realmente por hacer pues que el país marche, ¿no es cierto?, de una manera más solidaria, más que esté a la altura para poder combatir esta enfermedad, pero también pensando en el futuro, ¿no? Entonces, a veces pues tenemos un circo, ¿no? Y es lamentable pues que no nosotros, tienen ninguna perspectiva de no sé, o futuro. sea, Por eso los candidatos exacto, eventuales ¿no? que están queriendo tentar la presidencia, ¿no? ¿Cuántos alcaldes han renunciado a sus encargaturas, a sus puestos para optar por una plaza en el Congreso? Ya el más atrevido, el alcalde de La Victoria, que quiere ser presidente, es un infierno. Cristian, es terrible. Bueno, Así que, en realidad son solamente dos alcaldes los que han renunciado, ¿no? Forsyth de La Victoria y uno de una provincia del Cusco, ¿no? ya, Pero claro, digamos que justo de, el denominador común es este aprovechamiento, ¿no es cierto?, de la política siempre para el interés personal, finalmente, ¿no? Y una vez más, el Perú va quedando relegado, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar así, ¿no? justo ahora en el siguiente bloque vamos a conversar con Gonzalo Valderrama, que es un antropólogo de Cusco. Casualmente ya debemos pasar al siguiente bloque. Por favor, Cristian, a ver, un minuto, danos un parlamento final para despedirnos. Adelante. Bueno, agradecerte, Percy, a ti y a tu programa por la invitación. Y no sé, lo único que puedo decir es este, que tenemos que seguir resistiendo, ¿no?
esta pandemia, esta enfermedad, y siendo muy responsables con nuestro cuidado y de alguna manera extremar nuestras precauciones para seguir adelante, para resistir y con toda la responsabilidad, ¿no? Y también estar siempre alertas también como ciudadanos, como artistas, como creadores, a lo que pasa en nuestro país, en nuestra sociedad, y decir algo cuando algo esté marchando mal, ¿no? Entonces, un abrazo a todos y a seguir resistiendo. Gracias. Perfecto, Cristian. Gracias por tu participación. Ya seguimos conversando. Hasta la próxima. Vamos, Radio Miraflores, a pasar al siguiente bloque. Adelante.
Retomamos Libertad bajo palabra en este bloque final que va a ser monologal o monológico. ¿Qué ha pasado en el curso de las últimas semanas? Ya sería incidir en diatribas y en abominaciones. Es decir, me refiero a la coyuntura política. Creo que no hay ninguna cosa interesante que comentar, excepto la conmemoración de hechos importantes de nuestro pasado en este mes de octubre. 8 de octubre, por supuesto, Angamos, Grau. Como comentaba en el bloque anterior con Cristian Reynoso, una conversación muy interesante que hemos sostenido, el 10 de octubre se conmemora también el fallecimiento de Andrés Avelino Cáceres, que es junto con Grau, sin disminuir al resto de los otros héroes de aquellas jornadas terribles para el país, quien nos da a la posteridad de peruanos la oportunidad de no bajar la cabeza ante nadie. Considero que tan heroicas han sido las espadas de Grau y Bolognesi como la espada de Andrés Avelino Cáceres, que durante varios años se negó a rendirse ante la invasión de los chilenos, batallando en las serranías, ¿no? La campaña de la Breña, pese a que el gobierno central y Lima y todos los fulanos que correspondían a esas épocas estaban ya plenamente rendidos, sojuzgados por los invasores chilenos. Entonces, ¿qué cosa pasa con el país? Que hay esta ingratitud tan grande. No hay ningún individuo que sea perfecto y todos cometemos errores, y en política sobre todo nadie es un santo. Pero tampoco, no todos son la clase de criminales o de gente ruines, ¿no?, que proliferan en la actualidad. Entonces yo veo que no hay una valoración adecuada de lo que hemos sido, y eso nos da como consecuencia tener la clase de políticos y la clase por último, hasta de intelectuales y de artistas que tenemos en este momento. No hacemos una valoración del esfuerzo de nuestros antecesores, por eso que tampoco damos un valor a la actualidad. Por ejemplo, 12 de octubre, día tremendo del que vamos a hacer unas reflexiones ahora justo con un antropólogo, llega España a las Américas. Por supuesto, hay saqueos, pero hay quienes dicen que solamente fue un genocidio, o no pueden tratar de comprender algo de positivo dentro de lo que llegó. Claro que llegó una España que estaba muy oscurecida, una España que no tuvo ninguna posibilidad de ser un país moderno, trajo potencialmente atraso también porque redujo a unas civilizaciones bogantes a ser solamente los focos supeditados a este régimen de los Habsburgo y a ser unos focos de extracción de riquezas como hasta la fecha es América Latina. Entonces, hay mucho que discutir sobre ello, pero además, ya en el campo estrictamente de la historia del Perú, el 12 de octubre se conmemoraron 120 años del nacimiento de Luis Alberto Sánchez. Y esto ha pasado como si nada, inclusive para el propio partido aprista, que tiene tantas complicaciones, ¿no?, en el curso de los últimos años. Entonces yo considero que es una manera de ser desagradecidos, desatentos y sobre todo de no tener el criterio de poder aprovechar la obra de estas personas que han estado en nuestro pasado reciente para poder construir un Perú actual mucho mejor del que tenemos en este momento. Entonces habría que tener una mayor consideración de lo que han significado estos personajes de nuestro pasado y estos elementos de juicio que debemos tener sobre ellos. Antes de fin de mes vamos a conversar sobre Luis Alberto Sánchez en extenso con algunos especialistas en su obra. Creo que voy a convocar al doctor Hugo Neira, que ya lo hemos tenido varias veces en el programa, que fue discípulo de Porras y es un gran entendido también en la obra de Sánchez, para que puedan tener ustedes una comprensión de uno de los pensamientos más esclarecidos que han tenido el ámbito de la política y de la intelectualidad peruana, pese a que ha sido renegado en todos los idiomas y en todas las formas posibles. Hasta ahora, por ejemplo, la obra de Sánchez no está plenamente digitalizada y tiene más de 100 volúmenes. ¿Quiénes son los responsables de esto? Por supuesto, uno puede decir los familiares de Sánchez. Bueno, ya por un lado,
Los del partido aprista, indudablemente que sí, pero no solamente los del partido aprista. ¿Qué cosa hace las comisiones que hay de cultura en el Congreso, el propio Ministerio de Cultura, o por último, los encargados de la Biblioteca Nacional? Entonces, justo me está escribiendo un mensaje de parte del doctor Hugo Neira, que ha aceptado participar. Entonces vamos a estar el día 26 conversando sobre Luis Alberto Sánchez, que yo acabando esta exposición voy a ir a terminar un ensayo sobre él casualmente. Entonces, ese es uno de los temas que vamos a tratar en el programa en adelante. El tema del momento ha sido esta especie de censura que se ha dado contra la paisana Jacinta, que hay muchos liberales obcecados que dicen, ¿cómo es posible que se haya dado esta contrariedad a una manifestación, una expresión? ¿Expresión de qué, me pregunto yo? Yo, indudablemente, como un intelectual, como un comunicador, como una persona con cierta instrucción, estoy absolutamente en desacuerdo con cualquier manifestación de censura a la inteligencia. La inteligencia no tiene por qué verse censurada de ninguna forma. Tenemos para ello la libertad de expresión, y dentro de las categorías constitucionales, si hay alguna forma de agresión, algún valor o alguna tradición, habría que contraponerlo a lo que corresponde a los alcances de la libertad de expresión. Y dentro de la libertad de expresión se puede hacer lo que sea. Pero en el caso particular del fallo de la Sala Superior Civil de Cusco, que ha negado ya que la paisana Jacinta vuelva a ser transmitida, entiendo que va a haber alguna apelación, por supuesto, a la Corte Suprema, van a tratar de buscar alguna nulidad, pero considero que solamente podrían atenerse a alguna cuestión procedimental. Yo voy a leer, por supuesto, esa última sentencia y la vamos a comentar en su momento o escribir alguna cosa, pero ya ahora, como es el tema de la coyuntura, es interesante que la gente que pueda tener acceso al programa entienda de que la paisana Jacinta no ha sido ninguna propuesta inteligente de parte de Jorge Benavides. Pues entonces, esas personas que quieren defender a la paisana, francamente no tienen mayor comprensión de lo que representa esto. Porque ciertamente la paisana es denigratoria de la condición andina de las mujeres. Claro que esto tiene varios matices bien complicados, porque pueden salir cualquier minoría o cualquier grupo de fanáticos a decir, no toquen este elemento que nos parece que es sagrado. Entonces, considero que solamente por una cuestión de interés nacional, por una cuestión de tratar de darle un cierto respeto a una identidad que todavía no tenemos, y por las vejaciones de siglos que han sufrido las personas andinas, o descendientes directamente de indígenas, porque no todo el mundo se acepta como mestizo en el Perú, que ese es otro tema y otro embrollo que mucho tiene que ver con el racismo. Es positivo que se haya dado este impedimento de que se transmita la paisana Jacinta. Ahora, si la paisana Jacinta, aún con esa indumentaria, transmitiera pues unas ideas que sean interesantes, yo creo que ahí sí no sería oportuno que se dé ningún tipo de censura, ¿no? La censura misma es algo con lo que tantos autores y tantos pensadores han tenido que luchar, pero la verdad que defender a la paisana Jacinta es prácticamente lo mismo que defender, por ejemplo, a los programas reality casi, ¿no? Entonces son dos escenarios en los que se manifiesta, bueno, la estupidez humana y las ganas de estupidizar a sus espectadores, que yo creo sería muy benéfico que inclusive también sobre este tipo de programas se ejerza un control, un desplazamiento de su posicionamiento público en las pantallas, que solamente contaminan a la ciudadanía, bueno, la ciudadanía que todavía no llegamos a ser, a la población peruana. Entonces, eso es respecto del tema de la paisana Jacinta. Vamos a dejar eso por hoy y ya continuaremos el lunes conversando más sobre estos temas. Así que eso nos lleva a despedirnos por el día de hoy. Eso es todo. Hasta el lunes con libertad bajo palabra.